Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Tomás de Aquino. Como se sabe, Santo Tomás de Aquino es uno de los grandes teólogos y filósofos de la historia y realmente contribuyó de forma decisiva a la conformación, a la estructuración de la teología católica. Por supuesto, había habido antes otros grandes teólogos, como es el caso de Agustín de Hipona, de San Agustín y otros, pero diríamos que los dos fundamentales son precisamente San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Nació en 1225 en el castillo de Rocaseca, Tomás de Aquino, y murió en el año 1274, a los 49 años, una muerte prematura, lo que no impidió que realizara una gran obra teológica y filosófica. Escribió alrededor de unas 20.000 páginas de alta teología y alta filosofía. Además, fue profesor de la Universidad de París y también pues, en alguna universidad italiana. Además, fue teólogo consultor del Papa y pues, un gran comentarista, un gran filósofo también. Entre sus obras destacan, por ejemplo, la Suma Teológica, Suma contra Gentiles y otras obras, como por ejemplo Comentario a las Sentencias o Comentarios a las Sentencias de Pedro Lombardo, etcétera, etcétera. También pues, el opúsculo sobre el ente y la esencia, etcétera. En este vídeo voy a comentar pues, algunas pocas frases de Tomás de Aquino desde una interpretación filosófica actual y desde mi propia interpretación también, lógicamente. La primera frase que quiero comentar un poco de Tomás de Aquino, que por cierto fue fraile dominico, como se sabe, porque sus padres querían que fuera fraile benedictino y que fuera, diríamos, el prior o rector del monasterio de Monte Cassino, pues su decisión fue la de entrar en la Universidad de los Dominicos de Nápoles y formarse como dominico. Y así fue, así lo hizo. También tuvo como profesor pues Tomás de Aquino, Fray Tomás, a Alberto Magno, Alberto el Grande, que también era dominico y que le enseñó también sobre filosofía, teología, etc. El mismo Alberto Magno ya reconoció enseguida el gran talento del que disponía para la filosofía y la teología Fray Tomás. La primera frase que quiero comentar de Tomás de Aquino es la siguiente: el bien puede existir sin el mal, mientras que el mal no puede existir sin el bien. Podemos decir que sí, son contrapuestos el mal y el bien. Por supuesto, podemos pensar en Dios como una fuente de bien absoluto y en el que no existe ningún mal, pero en cambio en la realidad humana, en la realidad material, pues existen mezclados el mal y el bien. Teóricamente, a nivel divino, el bien puede existir solo, pero desde la perspectiva del mundo, desde la perspectiva empírica, esto realmente pues, no puede ocurrir. Esa es la realidad. En cualquier caso, pues también hay que destacar que Tomás de Aquino buscaba siempre utilizar el método escolástico en sus clases en la Universidad de París y ante sus estudiantes universitarios de teología o de filosofía, y siempre ganaba los debates porque tenía una gran memoria, Tomás de Aquino, y además era un muy hábil argumentador, como es natural. Realmente tenía una gran inteligencia, y en esta frase pues que voy a citar de Tomás de Aquino, pues hay una especie de rechazo claro contra el dogmatismo, contra cualquier clase de dogmatismo. Y dice lo siguiente, la frase: teme al hombre de un solo libro. Efectivamente, eso sería caer, pues en cierta medida, en una especie de fanatismo o de intransigencia ante otros posibles planteamientos, ideas, argumentaciones, etc. Tomás de Aquino, por supuesto, buscaba la verdad, tenía en alto aprecio, lógicamente, la Biblia cristiana, pero también estaba abierto a las enseñanzas de otros filósofos como Platón, especialmente a Aristóteles, porque su filosofía es en buena medida aristotélica, aunque sea una filosofía también original, y por lo tanto él pues quería el libre debate de las ideas, la libre discusión,
de los conceptos, etc. Y en ese sentido el método escolástico, que ya había empezado con el libro de Sic et Non o Sí y No de Pedro Abelardo, pues fue un método muy útil tanto para Tomás de Aquino como para otros pensadores, filósofos, teólogos como San Buenaventura y otros, diríamos del siglo XIII, en el que vivió Tomás de Aquino, y de otros siglos. También podemos pensar, por ejemplo, en las obras de Duns Scoto, de Juan Duns Scoto, que era franciscano, etc. Otra frase que también puede ser comentada de Tomás de Aquino es la siguiente: los seres dotados de inteligencia desean existir siempre, y un deseo natural no puede existir en vano. En ese sentido se refiere más bien a las personas, Tomás de Aquino, y es verdad que ese conatus, que ya decía también Spinoza muy posteriormente a Tomás de Aquino, se percibe, diríamos, en las vivencias humanas, y ante la llegada de la muerte, pues generalmente las personas quieren seguir viviendo, se aferran a la vida como es natural, como es lógico. En cambio, los animales irracionales o los animales que no poseen un pensamiento simbólico como el humano, como son, por ejemplo, pues los insectos u otros animales, pues realmente no existe esa conciencia de la muerte y por lo tanto no existe un deseo claro de seguir viviendo. Aunque esto podría ser matizado en algunas especies animales, como podrían ser, por ejemplo, los chimpancés o los primates en general y otras especies animales. Pero, en principio, los animales no tienen conciencia de su, diríamos, desaparición a lo largo del tiempo, simplemente por el transcurso de los años. En ese sentido, tienen esa ventaja instintiva, esa ventaja producida por la propia naturaleza, por las propias leyes naturales y por su propio organismo, porque su organismo, pues al no poseer un cerebro tan desarrollado como el humano, pues no puede pensar en la desaparición física de una manera previa o de una manera anticipada, como en el caso de los sujetos, de las personas, de los seres humanos. Otra frase que se puede comentar de Tomás de Aquino es la que dice: el estudioso es el que lleva a los demás a lo que él ha comprendido, la verdad. En efecto, él fue pues un sabio, un hombre de estudio, y por supuesto él valora mucho el dedicarse pues a la verdad, al análisis de las obras de otros pensadores como Aristóteles, Platón, etc. Y por supuesto también dedicarse a construir una teología que esté a la altura de los tiempos, de su tiempo en concreto, que era la Edad Media, y realmente el siglo XIII más concretamente. Y efectivamente, pues uno de los objetivos fundamentales de su pensamiento es llegar a las verdades, Y en ese sentido, pues lo mismo que en la ciencia, la verdad es lo que motiva las investigaciones de tipo filosófico, teológico, etc. Por otra parte, también en relación con la propia existencia, pues Tomás de Aquino tiene frases también memorables como esta: existen bienes particulares que no poseen relación necesaria con la felicidad, ya que sin ellos uno puede ser feliz. A tales bienes no se adhiere la voluntad necesariamente. Esta frase está en la línea, diríamos, de las éticas helenísticas, fundamentalmente de la estoica y también, podríamos decir, de la epicuria, básicamente, y en cierta medida también de alguna forma de la cínica, del cinismo antiguo, porque efectivamente, diríamos, la conciencia moral buena, la conciencia tranquila, el deseo de paz y de amor, eso es lo que llenan de alegría o llena de alegría las mentes de los hombres, y por lo tanto diríamos que el disponer de riquezas, etcétera, no es una condición indispensable para poder ser feliz. En cuanto a otras frases que son ya, diríamos, más interpretables de una forma más abierta, de una forma más relacionada con la realidad empírica, cabe destacar esta. Escribe Tomás de Aquino: si el objetivo más alto de un capitán fuera preservar su barco, lo mantendría en el puerto por siempre. Con esta frase lo que quiere significar o lo que quiere decir Tomás de Aquino es que si no arriesgamos en la vida con lo que hacemos,
pues no conseguiremos resultados. Por lo tanto, es una base fundamental de la vida el arriesgarse, por supuesto, con un cierto nivel de prudencia y de cuidado, pero siempre buscar objetivos cada vez mejores, cada vez mayores y, por supuesto, esforzarse y perseverar para conseguir los resultados que intentamos pues llevar a la práctica, o sea, conseguir en definitiva esos resultados a base de la insistencia, de la persistencia, de la perseverancia, de la tenacidad. Y eso supone asumir un cierto nivel de riesgo. Sin este nivel de riesgo, pues muchas cosas en la realidad no se hubieran conseguido en todos los sentidos, en todos los órdenes. En cuanto pues a la cuestión de la fe, que fue uno de los temas fundamentales de su magisterio como profesor universitario, como teólogo, como filósofo, pues hay una frase de Tomás de Aquino que es muy clara y que dice lo siguiente: la fe se refiere a las cosas que no se ven y la esperanza a las cosas que no están al alcance de la mano. En efecto, él considera que la fe puede ser ayudada por la razón, tiene que haber una coincidencia entre fe y razón, pero la fe es creer en Dios al que no podemos ver, pero que creemos que está, diríamos, moviendo al mundo, sosteniendo la realidad del mundo, etc. En ese sentido, él elaboró las famosas pruebas de la existencia de Dios, que son pruebas a posteriori, frente, por ejemplo, al argumento ontológico de San Anselmo, que sería una prueba de tipo a priori para intentar demostrar la existencia divina. En cuanto al ámbito del derecho, pues hay una frase de Tomás de Aquino que dice así: el derecho es lo justo o ajustado a otro conforme a cierta clase de igualdad. En definitiva, sí, el derecho es que hay pues unas normas que hay que cumplir y las tenemos que cumplir todos, y eso establece pues un nivel de igualdad. Y porque si no sería la justicia algo puramente subjetivo, no objetivo. Y lo que trata el derecho es de objetivar los deberes y los derechos de todos, de una manera racional, de una manera coherente, de una manera proporcionada, y eso es lo que representa el derecho. En ese sentido, lo tiene bastante claro Tomás de Aquino, y así lo manifiesta, por ejemplo, en esta otra frase. Escribe Tomás de Aquino: la ley es la prescripción de la razón, ordenada al bien común, dada por aquel que tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. En este sentido, pues efectivamente une lo legal a la racionalidad, y eso está basado en conseguir el bien común, el bien de todos, que no haya personas perjudicadas en beneficio de otras que se ven beneficiadas injustamente. Y, por supuesto, el que tiene a cargo el cuidado de la comunidad pues es el político, son los políticos los que gobiernan la comunidad. En este sentido, esta frase de Tomás de Aquino pues está planteada para situaciones de convivencia ciudadana, de convivencia civil, podemos decir. En cuanto a Dios, pues él, por supuesto, escribió muchas frases sobre Dios, pero voy a citar una nada más, que dice lo siguiente: Dios ama todo lo existente. En efecto, porque lo ha creado, y si lo ha creado es porque lo ama. Y en ese sentido tenemos que estar confiados en la divinidad, en Dios, que siempre está para ayudarnos y para acompañarnos, comprendernos, etc. En ese sentido, se puede decir que realmente él tenía una idea del amor divino que pues se parecía en ciertos aspectos diríamos, a los planteamientos místicos, porque, por ejemplo, en una frase dice lo siguiente, Tomás de Aquino: el amor divino sin comparación es fuerza de fusión, pues quiere el bien para los demás. En este sentido se está hablando del amor incondicional a los demás, y es una fuerza de unión el amor. Eso tanto a nivel de Dios con los hombres, como si pensamos en las relaciones interhumanas, en las relaciones interpersonales, en que tiene que haber respeto, que es una forma de amor también, podemos entenderlo así, consideración, que es otra forma de amor, y que nos une y nos hace vivir mejor. En este orden de cosas, pues podemos decir que él tiene muy claro que el amor está en Dios, y por lo tanto construye una frase como la siguiente: la esencia del amor es hacerse amigo de Dios, en tanto que Él es feliz y la fuente de la felicidad.
En ese sentido, diríamos que para Tomás de Aquino creer en Dios, creer en el cristianismo, ser cristiano, es buscar la felicidad en lo divino, en el ejemplo también de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, etc. Y en ese sentido, eso sería la mejor vida. De hecho, el mismo Tomás de Aquino escribió un tratado sobre la monarquía, que dejó incompleto, pero diríamos que es un planteamiento pues muy claro en relación con la importancia de la felicidad y su origen en Dios. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.